Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia oficial por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. 2 horas y media duró el acto realizado en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital. La ceremonia contó con invitados internacionales, como jefes de Estado y exmandatarios de países latinoamericanos, también representantes de familiares de detenidos desaparecidos. Estuvo marcada por 3 momentos simbólicos. Familiares de víctimas bailaron la tradicional cueca sola. Luego, pasados unos minutos, cuando el reloj marcaba las 11:52, se recordó el inicio del bombardeo a La Moneda, hace justo 50 años, con 1 minuto de silencio. Además, la senadora Isabel Allende, la hija del exmandatario, realizó un sentido discurso en honor a su padre y a los logros de su gobierno. Finalmente, el presidente Boric realizó un discurso donde homenajeó a las víctimas de la dictadura, destacando que así como el Estado los hizo desaparecer, el mismo Estado debe hacerse cargo de saber dónde están. Vamos a la mesa de conversación. Como ven, tenemos un nuevo estudio que está increíble, es precioso, una pantalla fabulosa, una nueva mesa, una nueva escenografía. Así es que cualquier error de cámara, lo que sé yo, lo vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, lo importante es que aquí nos juntamos, más que a hacer grandes escenografías, a tener buenas conversaciones. Y el espacio y el día justamente está para eso. Presento a los 2 invitados de esta noche. El senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola María, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Y el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional. Diputado Sauerbaum, muy buenas noches también, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Déjenme partir a ambos con una misma inquietud. Estamos cerrando el 11. Llegamos a este 11, si consideramos que está a punto de cerrar el día, como ustedes soñaron que podía ser de un país que por razones que seguramente van a diferir, se quebró su institucionalidad hace 50 años, que una sociedad madura 50 años después iba a lograr lo que logramos hoy, o estamos en deuda? Senador. A ver, yo lo que vengo diciendo hace un tiempo es que de alguna manera hay una élite política polarizada y que claramente no hay una verdad oficial, no hay una versión oficial única sobre la historia. Tenemos interpretaciones distintas de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende, etc. Pero estamos intentando, al menos creo yo desde nuestro sector, establecer ciertos mínimos democráticos civilizatorios, como por ejemplo que de cara al futuro, ¿no? Después de 50 años de historia, habiendo revisado, sabiendo todo lo que sabemos hoy día, los archivos desclasificados de Estados Unidos, el informe Rettig, el informe Valech, etcétera, todas las condenas que hay en la Corte Suprema y los 1.162 detenidos desaparecidos. Después de eso, decir, mira, para el futuro lo que quisiéramos es que nunca más los golpes de Estado sean una vía para, comillas, solucionar nuestras crisis políticas, por más diferencias que tengamos, que nunca más existan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, y que la democracia la cuidemos, la tratemos de cuidar. Entonces, en ese sentido, mi preocupación es que a 50 años, desde el punto de vista de los liderazgos políticos, de la élite política, insisto, no tanto de la sociedad del ciudadano de a pie, sino que de la élite política, tal vez ese consenso no está firme, no está asentado. Esa es mi percepción. Sí. Diputado Sauerbaum, ¿llegamos como usted hubiese soñado que podríamos llegar si nos consideramos una sociedad que avanzó como disculpe, hoy día leí a Ascanio Cavallo, bueno, hemos leído todos a tantos autores, ¿no? Y hay gente muy profunda, muy leída. Ascanio Cavallo es una voz más que autorizada y decía algo así, como que Chile tiene un montón de cosas que mostrar después de 50 años. Y no todas las dictaduras, por ejemplo, como los jefes de
la policía secreta o los represores están en la cárcel pagando condenas de 100 años. En fin, tenemos un montón de cosas a las cuales enorgullecernos. El senador Latorre plantea la comisión RETIC, no todas las sociedades que pasaron por dictaduras lograron estas comisiones de verdad y reconciliación. En fin, nos creíamos de alguna manera con avances, un nunca más del ejército para los 30 años, en fin. ¿Llegamos a los 50 o involucionamos? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, por lo pronto fuimos la única dictadura latinoamericana que terminó con un plebiscito democráticamente, ¿cierto?, participativo, en donde se pudo expresar la gran masa, ¿cierto?, popular. Pero claramente no llegamos a unos 50 años como todos hubiésemos querido. Yo estimo que se creó un ambiente durante varios meses que fue polarizando y extremando las posiciones. Finalmente terminamos absolutamente requebrajados. De hecho, Renovación Nacional en algún momento evaluó, ¿cierto?, firmar un documento junto con el presidente de la República, lo conversamos con Chile Vamos, pero las posiciones se fueron polarizando mucho más día a día. A mí es algo que me sorprende igual, Matías, en el sentido de que hemos justamente radicalizado nuestras posiciones, extremándolas cada día más, en vez de ir consensuando en algunos mínimos comunes. Y como decía el senador recién, si bien no tenemos una visión respecto de lo que fue el pasado, por lo menos tengámosla respecto de lo que va a ser el futuro, que es lo que nos demanda la ciudadanía. Fíjate que este mismo tema del 11 de septiembre para la ciudadanía común y corriente no es tema, no ha sido discusión. Las encuestas al menos dicen eso, claro. Yo, por ejemplo, ahora vengo llegando de Ñuble, en donde están inundados, absolutamente anegados, les mandamos un abrazo entre paréntesis, hay alerta roja por las subidas de los ríos. Entonces, la situación está absolutamente descolocada respecto a lo que es la realidad, respecto a lo que estamos haciendo nosotros en el Congreso. Y de hecho, por eso, y yo quiero explicar por qué Renovación Nacional hoy día no se sumó a este homenaje, nos pareció inadecuado estar, pero tampoco quisimos interrumpirlo, tampoco quisimos expresarnos, ¿cierto?, haciendo una crítica, porque nos parecía que eso iba a generar un mal clima y nosotros no quisimos participar justamente para no generar más controversia. Entonces, yo creo que hay que ir dar pasos como eso de respeto también por el otro, aunque no pensemos igual. Senador Latorre, alguna, y aquí autocrítica, les quiero pedir a ambos, autocríticas desde sus sectores, porque es re fácil al del frente decir, ustedes debieron haber hecho esto, ustedes esto. En cambio, creo que aporta más que cada uno hagamos un examen, ustedes como actores políticos que representan oposición y gobierno, exámenes autocríticos, porque de ahí se aprenderá. Senador Latorre, ¿qué pudo haber hecho mejor el oficialismo o el gobierno? ¿O en qué pudo aportar para que el día de hoy fuera, como se ha dicho últimamente, a la uruguaya, donde tenías a Sanguinetti, a Pepe Mujica, a Lacalle y a Lacalle Pou, el presidente actual, derecha, izquierda? 50 años nos unen. A la uruguaya, a la chilena no resultó. ¿Qué autocrítica hacen? A ver, yo podría decir que esta carta, de alguna manera, que se había anunciado hace meses, pero que el contenido no se conocía, que había como una cierta especulación sobre el contenido de la carta, etcétera. Yo la verdad la conocí no hace muchos días atrás y tal vez una autocrítica desde los partidos oficialistas, el rol que me toca, digamos, ¿no? Yo no puedo hablar por el gobierno porque el gobierno tendrá su propia vocería, pero sí soy un senador oficialista y de uno de los partidos. Es que tal vez pudimos haber hecho mayores esfuerzos con nuestros colegas, ¿no? Por ejemplo, pienso yo mismo en el Senado, yo no conversé directamente ni con Javier Macaya, ni con Pancho Chaguán, por nombrar dos presidentes de partido, digamos, que están en el Senado, que son colegas míos, que hemos tenido diferencias en un montón de asuntos, pero que en esto me parecía que hablo desde mí, en primera persona pude haber hecho algún gesto de acercarme a ellos y decirles, a ver, en qué están con respecto a esta posible carta, qué temas, haber facilitado un poco más el diálogo, porque hubo espacio, eso quiero decirlo, hubo espacio, unos pocos días, digamos, para un borrador que estaba circulando poder hacer comentarios. Y al final, si uno mira la carta que firman los expresidentes, que yo lo valoro mucho, Piñera, Frei, Bachelet, Lagos, respecto a la declaración que saca Chile Vamos, yo no sé si había tanta distancia, ¿no? Entonces pudimos haber hecho... Senador, usted no es vocero del gobierno, pero usted es oficialista. Algunos han apuntado al presidente Boric como un factor de desunión o de divisorio. ¿Usted estima que algo de eso hubo
o no? O como que dice, lo libera de responsabilidad en esa materia. Mira, sinceramente, tal vez viene muy de cerca y bueno, la subjetividad, la sensibilidad de cada uno. Yo creo que el presidente Boric no dijo nada tan distinto de lo que... Yo miraba escenas del gobierno de Lago, 2003, para los 30 años, cuando se abre Morandé 80 y se hacen una serie de ceremonias y hubo un preámbulo a eso bien tenso en la élite política nuevamente, en Lago, Longueira por otro lado, ¿no? Que en algunas cosas había colaborado con el gobierno de Lago, pero el mismo Longueira les decía, oye, el Lago está dividiendo el país, o el mismo informe de prisión política y tortura que se da durante el gobierno de Lago. Muchas voces de la derecha tradicional decían esto divide al país, que estamos volviendo, ya han pasado 30 años, que tenemos que estar mirando el pasado. Esos debates que fue a los 30 años, yo sinceramente no veo que sean tan distintos de lo que del debate, digamos, las declaraciones más menos entre el presidente Piñera y los presidentes de los partidos de la derecha. Esa es mi opinión, tal vez estoy muy sesgado, estoy muy cerca, pero es lo que yo he visto. O lo que ocurrió incluso a los 40 años con el gobierno de Piñera 1, cuando él habló de los cómplices pasivos, también generó un debate enorme a nivel, insisto, de la élite política. Entonces, no veo que ahora, a los 50 años, haya sido tan distinto por parte del presidente Boric, ¿no? En cuanto a declaraciones. Es lo que hemos estado más o menos acostumbrados a las conmemoraciones. Sí. Diputado Sauer, y les quiero plantear para su análisis que vengan. ¿Habrá afectado también a que venimos saliendo de periodos particularmente tensos, probablemente los periodos más tensos de la democracia, desde los 90 a la fecha? Y me refiero a estallido social, salud mental con problemas extendidos por toda la población después de la pandemia, que ayuda también a no entenderse cuando uno no está bien de su propia salud mental, y partimos por uno mismo, y agreguémosle un proyecto constitucional fallido que fue muy tenso. Entonces, a lo mejor también era difícil y era ridículo o era inocente esperar algo distinto. No sé, lo planteo como una duda, una hipótesis. Diputado Sauer. Sí, mire, yo quiero coincidir ahí con el senador en el sentido de que si uno mira los documentos que efectivamente se firmaron entre Chile Vamos, ¿cierto? Y lo que hizo finalmente los 4 presidentes, No, deme un segundo, diputado, que no lo escucha el senador Latorre, ¿eh? Se le cayó ahí en la conexión, me parece. O sea, yo te escucho bien a ti, Matías, pero al diputado no lo escucho. ¿Aló? Bueno, adelante, vamos a ver si se puede arreglar. Adelante, diputado. Okay. Bueno, yo siento que efectivamente los documentos que se firmaron entre Chile Vamos y también lo que se hizo desde los 4 presidentes de la República no es muy diferente, no es muy distinto. Quizás el error fue esto no haberlo conversado ni haber anticipado esta discusión. Para nosotros no fue a lo mejor tema y claro, llegamos a un punto en que dejamos que se polarizara la discusión y finalmente no pudimos llegar a un punto de encuentro, pero si uno lee los textos, de hecho hay un documento también que firmaron 15 diputados, que a mí también me lo hicieron llegar, y eran todos muy similares, y justamente yo no lo firmé porque era muy parecido al que había hecho Chile Vamos en su totalidad. Entonces, finalmente yo creo que se le dio poca relevancia y poca discusión al tema. Quizás si lo hubiésemos conversado más, hubiésemos dado una imagen distinta. Ahora, obviamente vamos a tener diferencias. Nosotros no estábamos disponibles hoy día, por ejemplo, para estar en el homenaje a Salvador Allende, pero una cosa distinta hubiese sido respecto de una condena, ¿cierto?, a la violación de los derechos humanos y todo lo que vino después. Esa es una situación absolutamente distinta que yo quiero diferenciar. Aquí nosotros tenemos nuestras credenciales democráticas que las lucimos con mucho orgullo, pero como le digo, en el tema de Salvador Allende nosotros tenemos una especial sensibilidad porque además todos tenemos una propia historia personal y nosotros lo entendemos de esa manera y por eso fuimos, insisto, muy respetuosos hoy día justamente de quienes quisieron hacer ese homenaje. Nosotros no lo compartíamos, pero también fuimos también respetuoso de los que lo querían hacer. Está bueno ese punto. Matías, sí, bueno, la autocrítica me gustaría escucharlas. Sí. Mire, yo creo también que no se le dio la relevancia ni nos preparamos para esto con la importancia que quizás tenía. Yo creo que hubo una expectativa muy alta que se creó y en realidad el mundo político se desentendió de la situación. Nosotros vimos, ¿cierto?, cómo el gobierno estuvo durante meses
tratando de instalar el tema, cosa que se fue cayendo con el tiempo, y finalmente llegamos al día sin tener un mayor diálogo, una mayor conversación. Ha sido muy difícil entenderse también con el gobierno, Matías, yo te lo digo con mucha franqueza, en distintos temas, no solamente en este tema en particular. Pero respecto a lo que tú decías, yo creo que fue bien ambicioso, por decirlo de alguna manera, tratar de llegar a un solo acuerdo luego de lo que pasó en la Convención Constituyente. Yo creo que ahí las discusiones se polarizaron luego del estallido social y ese ánimo no se ha atenuado lo suficiente como para que lleguemos a un solo documento, por ejemplo. Sí. Senador, tengo la sensación de que usted no escuchó al diputado Sauerbrunn, así que no le puedo pedir que reaccione. Pero yo puedo hacerle preguntas a los dos. Y queremos proyectar, porque al final sin memoria no se funciona, pero sin futuro tampoco. Entonces, hacer este pivote hoy día, el 11 de septiembre, aprovechar que septiembre además a Chile le da una oportunidad que es bien especial, bien paradójica, que la primera quincena es una quincena muy marcada, ¿no es cierto?, por el golpe, y la segunda quincena es muy marcada por el 18, que es muy festiva. Entonces tiene este septiembre de distinta tonalidad, por llamarle de un modo bien neutro. Entonces, yo creo que es bueno hacer un cambio de eje con este pivote de esta noche y el futuro. Entonces, les quiero pedir a ambos la proyección para reformas que son fundamentales. Si no somos capaces de mínimos para evaluar algo que pasó hace 50 años, ¿vamos a ser capaces de sacar reformas en temas que legítimamente los dividen? Por ejemplo, la previsional, por ejemplo, la de impuestos. Senador. Sí, buena pregunta. Yo creo que esos son los debates que vienen, diría yo, post-18, ¿no? La próxima semana es distrital, no hay semana legislativa y mi impresión es que la gente, que si bien yo creo que tiene una sensibilidad con el golpe, con la conmemoración, pero yo creo que en lo cotidiano la mayoría de la población está más pendiente de cómo el sistema político, la clase política le da respuesta a sus necesidades de fondo, ¿no? Y ahí yo pongo en primer lugar pensiones, ¿no? Las pensiones son bajas, son de miseria hoy, ¿no? Hoy, y por tanto eso requiere un acuerdo político que se tendrá que discutir democráticamente, ¿no? A eso me refería yo hace un momento con el diputado Sauerbaum, perdón. Podemos tener diferencias sobre el pasado, pero claro, tendremos que sentarnos a la mesa, y estamos sentados a la mesa, de hecho, para poner nuestras propuestas sobre la mesa, y en un momento vamos a tener que votar, y el tema se tendrá que dirimir democráticamente, ¿no? Y votaremos cada cual de cara a la ciudadanía, pero poniendo en el centro a la gente, y la gente está esperando mejorar sus pensiones hoy día. Recordemos, acá pongo un punto político, ¿no? Las AFP fueron impuestas en dictadura, sin debate democrático, ¿no? Sin debate democrático por un decreto de ley 3500, y que en mi opinión no fue pensado como un sistema de pensiones para entregar buenas pensiones a la gente, sino que más bien fue creado con una lógica de mercado de capitales, con otra lógica economicista. Pero un buen sistema de pensiones, su primer objetivo es entregar buenas pensiones, y ahí hay que buscar las fórmulas, ¿no? El gobierno está proponiendo un sistema mixto para mejorar las pensiones. Y lo otro, yo diría, yo en el Senado al menos estoy viendo el tema de la ley corta de ISAPRES. Las ISAPRES también fueron impuestas en dictadura. El sistema de salud, ahí se generaron cambios bien estructurales que después ahí se han ido recuperando, el plan auge, etcétera, la atención primaria, una serie de asuntos, pero todavía tenemos una salud para ricos y una salud para pobres, lo cual es fuente de malestar en la población, ¿no? Y tendremos que legislar sobre el fallo, o sea, más bien la implementación del fallo de la Corte Suprema en las ISAPRES. Luego está el pacto fiscal. La ciudadanía de las diferencias no saca gran cosa. Es de los acuerdos que puede sacar avances, porque las legislaciones no dejan establecidas las posiciones. Las legislaciones es justamente los puntos de intersección que logran ustedes en la Cámara. Diputados, debate democrático, acuerdos. Sí. Ojalá transversales, ¿no? Lo más transversal posible, y finalmente uno vota democráticamente, claro. Por supuesto. Y se pueden rechazar, como la reforma tributaria, que se rechazó la idea de legislar, o se aprueba, no sé, el salario mínimo 500.000 pesos, el royalty, ¿no? Por nombrar la reducción de las 40 horas laborales, ¿no? Y ahí algunos diputados, algunos parlamentarios, senadores votaron a favor, otros en contra, pero se avanza. Claro. Y eso es lo que yo creo que la gente al final está esperando. Diputado Sauerbrunn, usted
complica o le genera algún temor, por llamarlo de algún modo, que este desencuentro se proyecte a futuras reformas que discutamos? Bueno, mire, yo he sido bien protagonista de las reformas porque he estado en la Comisión de Hacienda y de Trabajo y francamente aquí le cuento para que la gente lo sepa. Hace un mes que nosotros no hablamos con el gobierno en materia de reforma de pensiones, por ejemplo. Entonces, eso algo quiere decir. Nosotros estamos esperando que ingresen las modificaciones que el gobierno va a plantear a fin de mes. Ellos saben lo que nosotros pensamos. Nosotros, Renovación Nacional, fue el único partido que entregó una propuesta completa. Claro, no es similar a la que el gobierno presentó, pero por lo menos se sabe lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, respecto de los grandes problemas que tiene el sistema previsional, que son básicamente la baja cotización, la longevidad que hoy día tenemos, ¿cierto?, y también, evidentemente, el poco salario que hoy día tienen los chilenos. Pero son una mezcla y la gran cantidad de lagunas previsionales que hoy día tiene el sistema previsional son los 4 elementos que tenemos que tener en esta reforma, de mi punto de vista. Ahora, yo creo que el gobierno ha ido renunciando paulatinamente a su reforma refundacional del sistema previsional. Ya ha anunciado que las cuentas nacionales no las quiere hacer. Estaría dispuesto a entregar el decreto 3.500, y el decreto 3.500 no es que tenga una significación política, tiene una significación más bien técnica. El mantener el decreto 3.500 nosotros lo sostenemos básicamente por la jurisprudencia que existe en base a ese decreto en materia laboral, que es tremenda y es lo que los juristas nos han dicho. Pero en materia tributaria, yo, Matías, te lo conté a ti también, nosotros se lo advertimos al ministro de Hacienda hace un año atrás, le dijimos: ministro, nosotros le aseguramos la mitad de la reforma con royalty minero, que lo aprobamos, ahí está nuestros votos, no es un invento, ahí está. Y segundo, le podemos aprobar todo lo que tenga que ver con exención, evasión y elusión tributaria para asegurarle la mitad de la reforma que usted quiere ahora. No quisieron hacerlo y se arriesgaron y perdieron en la sala. Entonces yo llamo al gobierno a ser más dialogante, porque no se puede tratar de imponer una reforma cuando no se tienen los votos. Y lo mismo le hemos dicho en materia previsional. Nosotros estamos disponibles para poder, por ejemplo, hacer esta separación de la industria que el gobierno ha anunciado. En la medida que eso se justifique, aumente pensiones, mejore la competencia, y no va a haber ningún inconveniente en hacerlo. Y lo mismo en materia tributaria. Por último, Matías, decirte, a mí me parece bastante insólito que el gobierno, y especialmente el ministro de Hacienda, diga hace unos pocos días atrás que el crecimiento económico no era parte del programa de gobierno de Boric, y que recién ahora lo van a ingresar. Y el país hoy día va a crecer a 0%, tenemos 800.000 cesantes. Entonces, tenemos que tener mínimos de conversación, y a mí me parece que la situación económica del país tiene que ser una preocupación fundamental para poder centrarnos en los temas de largo plazo. Tendremos tiempo ambos para hablar luego. Les quiero agradecer en esta conversación de 11 de septiembre en la noche. Senador Latorre, diputado Sauerbaum, muchísimas gracias a ambos por conversar. Que estén muy bien. Gracias. Sí, gracias, Matías. Saludos, diputados, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias, como siempre. Y decirles que protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Lo que ocurrió anoche en muchas regiones del país fue bien impresionante en cuanto a las precipitaciones, que más que menos en la zona central, sobre todo en la zona central amplia, sentimos que llovía mucho y sin pausa, ¿no? Pues bien, quizás los que viven en la zona de Viña se habrán acordado de inmediato que estará pasando con las zonas de las dunas, el socavón. Los que estamos un poco más lejos no nos enteramos hasta mañana, muy temprano, con las primeras noticias de que había ocurrido un segundo socavón, y así a ojo, parece incluso más grande que el primero, el del edificio Kandinsky. Este es el edificio que está inmediatamente al lado del edificio Miramar y tenía que ver con las lluvias, y que al final no soportó los caudales de lluvia y el colector de agua que hay allí. Bueno, la situación es dramática, hubo que desalojar a cerca de 200 personas. Y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que ocurrió y sobre todo qué se puede hacer en ese contexto. Vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Cristian Salazar, que es geólogo de la Universidad Mayor. Cristian, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias, Matías. Bueno, cuéntanos tú si hacia primera vista, a ojo de un televidente que no es experto como yo, parece incluso más profundo, más amplio, más grande. ¿Se pueden medir socavones en cuanto a su gravedad o a su estabilidad, por ejemplo? Que me imagino que eso es lo grave hoy día, ¿no? La estabilidad de ese terreno. Sí, bueno, mira, sí se puede ver, y en este caso ambos socavones tienen las mismas características técnicas. ¿En qué sentido? Los dos están compuestos de arena, una arena que a medida que se avanza está mucho más compactada, producto del mismo peso, la misma gravedad, la misma antigüedad que tiene esta. Y también comparten el factor común que ambos socavones están altamente vulnerables. Hoy día sus paredes están subverticales y eso es una alta probabilidad que siga derrumbándose sus paredes. Y además una parte central entre ambos socavones que ha quedado completamente geotécnicamente descubierta, no tiene soporte hacia el norte y hacia el sur. Entonces también entre ambos socavones este macizo de la duna, que queda un macizo arenoso, no consolidado, también tiene un riesgo de poder reptar en el sentido que por la misma acción de la gravedad pueda bajar como una masa concreta. Es decir, podríamos hablar de que esos socavones son dos expresiones de lo mismo, es decir, que no sería raro que el día de mañana, y ojalá no ocurra, se convierta en un continuo muy pronto y que se unan esos dos socavones que aparecen separados por, qué sé yo, veo la imagen ahí, escasos metros, serán 30 metros, 40 metros, y puedo quedarme largo incluso. Sí, mira, ese es uno de los primeros escenarios más probables. Frente a la vulnerabilidad que está hoy día ese sector, es esta parte central, sí, puede tal vez no socavar de la misma forma con una incisión bien angulosa, sino que más bien pueda esta masa de arena que está ahí, pueda Desmoronarse, podríamos decir. desmoronarse. Esa es la palabra Claro, más común. claro, Nosotros claro. decimos técnicamente es una reptación. Disculpen que estoy un poco No, resfriado, dale, estoy dale, un poco dale, dale, difónico. dale. Sí. Ahora, Entonces ese es un escenario más probable que tenemos hoy día. Cristian, a ver, en un escenario sin agua de por medio, podría ocurrir, me gustaría que nos dijera cuál es lo más probable, porque con otra lluvia, con agua escurriendo por allí, ya sea de una cañería que se rompa, de un colector o lluvia sencillamente, me imagino que el escenario es completamente distinto y más grave. Hablemos primero del escenario sin lluvia, sin agua, es decir, pura física, pura gravedad operando allí. Claro, mira, un sistema dunar es un sistema dinámico, es una geoforma que se genera producto de acumulación de arena y también arena de la misma duna que se transporta más hacia arriba o más hacia el oriente, porque vienen aquí los vientos de occidente hacia el oriente, de oeste a este. Es una dinámica de cualquier duna. Lo otro que es un sistema no consolidado, por ningún lado se comporta como una roca o como una roca fracturada o un sistema semiconsolidado como los suelos de Santiago, y más encima que están en Santiago son planos, acá estamos hablando de una pendiente. Entonces, este mismo, si nos remontamos hasta muchos años antes del 2000, para el terremoto del año 85 ya ocurrió una pequeña incisión en esa misma zona donde ocurrió el pequeño socavón, eso está en imágenes satelitales. Por otro lado, cuando habían grandes lluvias en los años 80 y 90, la avenida Borgoño sí presentaba deslizamiento de terreno que obstaculizaba el tránsito durante el invierno. La misma memoria histórica de las personas lo puede confirmar. He estado hablando con amigos técnicos del tema de Viña del Mar y me han corroborado esto. Entonces, sin edificios ya teníamos un sistema complejo que generaba, que tiene una dinámica natural para nosotros y que generaba problemas para construcciones viales, tan simple como un camino como la avenida Borgoño, que tenía estos episodios y están en los mismos registros históricos, periodísticos. Entonces, además se suma una nueva componente que es la intervención humana. Por un lado está el edificio y por otro lado la obra hidráulica del colector de aguas lluvias. Ahí, bueno, en primera instancia, según los registros que hay previo al primer socavón, Eso hay habría sido... filtración de agua que indica el MOP y ese es un probable primer causante o un gatillante. Aquí ya hay una intervención y por la misma acción de la lluvia o sismos se generan estas incisiones en el mar, o sea, en la Sí. misma duna, perdón. Ahora,
Cuando uno recuerda su propia infancia, que no tuvimos la posibilidad de vivir en la costa o de ir esporádicamente a la playa y hacer los hoyos que uno hacía en la orilla, ¿no es cierto?, de cabro chico, lo que recuerda es que se avanzaba mucho y bajaba a niveles de mar, que aparece el agua en un hoyo en la playa, al poco andar empezaba a ensancharse en la parte de abajo el hoyo. O sea, el hoyo de arriba era el que uno había empezado y abajo era así de ancho porque las murallas iban cediendo y uno se le perdía de vista el ancho de ese hoyo si crecía más. Esa pregunta o esa imagen de la infancia a uno se le viene a la cabeza cuando mira esta, porque dice, bueno, ahora quedó el hoyo abierto, expuesto al agua con lluvias, distinto cuando estaba sellado por las plantas, por las docas, por lo que hay allí, la vegetación, las propias raíces, van ayudando a solidificar el terreno. Cuando se abrió la herida, queda expuesta a que le caiga agua y empieza a producirse ese fenómeno de desmoronamiento de murallas por abajo. ¿Algo así puede ocurrir o la analogía es errónea? Mira, todo cerro, digamos el sur de Chile, zona de Concepción, por decirlo, Valparaíso, y estas mismas dunas, eh, tienen un comportamiento que genera una pendiente natural. Y esa pendiente natural generalmente va entre los 30 y los 40 grados de pendiente. Estamos hablando, esto es más o menos 45 grados. Sí. Y cuando llega a su estabilidad, claro, puede crecer vegetación, como lo que vemos. Eso quiere decir que su ladera se estabilizó naturalmente. Ahora, hoy día, con este socavón, tenemos pendientes casi subverticales entre los 80 y los 70 grados. Entonces, la tendencia de esto es que siga desmoronándose. De hecho, según los antecedentes que manejo, desde hace 3 semanas que se genera el primer socavón hasta ahora, no ha habido un monitoreo técnico, científico. ¿En qué términos? Existe tecnología que se usa mucho en minería para estar midiendo con sistema de prisma o sistema láser, El para estar midiendo comportamiento. en tiempo real las 24/7 si hay desprendimiento de terreno. Aquí, o el mejor asesoramiento, los más expertos en esto son los geólogos mineros y los ingenieros en minas que trabajan en geotecnia, que están todo el día viendo la estabilidad de taludes, porque esto lo podemos comparar con una intervención como se hace en minería. En minería se debe llegar al mineral, es un sistema de extracción en donde se están generando inestabilidad en las paredes y deben buscar la forma de mayor estabilidad de acuerdo al control litológico y al control de fracturamiento que tiene el sustrato, ya sea roca, semiconsolidado, incluso en arena. Y se hacen los estudios, se hace el diseño. Aquí, naturalmente, la duna tenía una pendiente y tuvo su pequeña cubierta vegetal. Estamos hablando de pequeños arbustos que sus Sí. raíces no superan más del 50 centímetros. Es literalmente una pequeña sabanita. Entonces hoy día estas paredes laterales del socavón tienen una pendiente muy alta y van a tender a buscar su cauce natural, a llegar a pendientes de 40 a 30 grados. O sea, ambos socavones van a seguir creciendo y aquí también me excuso en el sentido técnico, Por último, que aquí vienen a veces las preguntas sí. de autoridades, de otros organismos, mañana, pasado, en un año. Eso, Nosotros decimos, Cristian, va a ocurrir pronto y el tiempo de la naturaleza es diferente a nuestros por días. supuesto. Me queda un minutito y quiero preguntarle, me imagino que se está discutiendo en todas las salas de clase, en todos los ámbitos académicos, este fenómeno, ¿no es cierto? Es una oportunidad única. ¿Qué es lo que plantea la técnica para un evento como este, para frenar este drama que pudiera ocurrir si es que continúa, ¿no? ¿Qué plantea? ¿Qué solución tiene? Así Mira, hay que separar en dos escenarios. El escenario natural, de la dinámica natural que tiene esta duna, y por otro lado el ingenieril. El edificio aparentemente no ha sufrido daño estructural. Y el edificio, al parecer, se construyó con toda la normativa vigente. Aquí para este tipo de construcciones se usan pilotes, que imaginémonos el primer piso del edificio, la base de una silla, y los pilotes son como patas de Sí. sillas que se enclavan dentro de la duna, y es muy probable que hayan llegado, desconozco los informes técnicos, por lo menos en la web no están disponibles, deberían haber llegado a roca, anclarse a roca, y esto quiere decir que son más o menos 40 metros de profundidad, donde tenemos nivel del mar, donde hay sustrato rocoso, y donde está el edificio hay más o menos 40 metros de diferencia de cota. Entonces, por el lado ingenieril, yo te lo puedo dar casi por seguro que se cumplió toda la normativa y Chile es bien estricto en eso. El problema es dónde se construyó. Cuando se construye en ladera de cerro es complejo.
Cuando se construye en sustrato de mala competencia geotécnica, como arenas, es bien complejo, muy complejo, y se deben tomar medidas. Entonces aquí se conjugaron dos componentes, las de mayores complejidades que se pueden enfrentar desde el punto de vista geotécnico. Entonces, solución, digamos, sí, puedo taparlo. O sea, estábamos calculando con un colega hoy día, son alrededor de 38.000 toneladas de material que se desprendió. Significan camiones que puedan transportar. Hacíamos cálculos que se necesitaban más de 1.000 camiones de material para poder rellenar. Un costo muy alto, tal vez se puede hacer. Pero yo ahí hago la siguiente pregunta: ¿quién puede asegurar que en otro sector no vuelva a ocurrir algo similar? Cristian Salazar, geólogo de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por esta conversación de hoy en Vía Pública. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, esperemos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lu Café ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. ¿Preocupados del medio ambiente? Sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Lu Café es simplemente un excelente café. Lu Café, simplemente un café de origen. Y nos vamos a este sector de nuestra nueva pantalla a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la lamentable información de un carabinero herido en Villa Francia, que fue trasladado al hospital institucional. Aseguran que su estado de salud es observación. También sabemos de un compañero camarógrafo de Mega que recibió también un proyectil en uno de sus pómulos. Y también atentos estaremos sin duda a su estado de salud. Todo esto en una noche en que ha habido algunas situaciones complejas en algunos barrios de esta ciudad capital. Vamos ahora sí al tiempo. Partamos por la temperatura de este momento en Santiago. Fíjese que, ¿cuánto es la temperatura de este momento? Nos cambió un poquito el diagrama, ya le dije que estaba todo difícil, pero el pronóstico para mañana, 15 grados, estará cubierto y tenemos para miércoles parcial, luego ya tiende a despejado con jueves máximas probables de 22 grados, el viernes y sábado, que es el fin de semana, donde ya vamos a estar bastante endisechado, nublado y cubierto, esto aquí en Santiago. Revisamos el pronóstico para otras localidades o otras regiones de nuestro país. Señor director, cuando usted quiera. ¿Eso es lo que tenemos por ahora? Muy bien. Vamos a ir acostumbrándonos nosotros también, ¿eh? Y ustedes, porque es una pantalla que es ancha y distinta para recorrer. Mire lo que aparece aquí. Es Mon Laferte. Claro, porque la cantante chilena radicada en México ya hace un buen tiempo, Mon Laferte, fue una de las artistas invitadas al acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esta mañana en el Palacio de la Moneda. En la ocasión, la artista viñamarina interpretó Manifiesto, uno de los temas que Víctor Jara escribió en el periodo final de su carrera. Vestida de riguroso negro, acompañada por su banda, la artista desplegó una intensa interpretación para una pieza arreglada con bronces, un formato eléctrico. Antes que ella pasaron por el escenario otros artistas como Pascual La Vaca, el dúo Yorca, así como otros músicos de larga experiencia. Pablo La Vaca, Ismael Odó, que participaron como parte de esta banda de acompañamiento. La ceremonia tuvo entonces en la apertura al maestro Valentín Trujillo, quien interpretó ni más ni menos que el himno nacional. Como la Laferte, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.